forma normal. Igual, pues es un poquito ambicioso decirlo que para finales de abril ya vamos a estar todos en ITH de forma normal, porque primero se tiene que evaluar con algunas carreras si pues no se va a convertir esto en un foco de contagios. Entonces, por ejemplo, tengo entendido que las carreras que van a regresar el 1 de marzo son industrial en inglés, que son muy poquitos, e informática, que también son como un semestre, o sea, un grupo por semestre, ¿no? Ya después las carreras que le siguen en pues cantidad de estudiantes son aeronáutica y biomédica, entonces esperemos que todo salga bien y podamos regresar al ITH, ¿sí? Pero bueno, igual de cualquier forma, si llega a pasar algo, pues no les voy a exigir que vayan, de hecho no es buena idea que vayan todos al mismo tiempo al laboratorio, vamos a hacer así divisiones de personas, y a los demás que no puedan ir o no se quieran arriesgar o lo que sea, pues se les va a complementar así las prácticas con algún simulador virtual o algo por el estilo. O incluso lo van a poder hacer en sus casas. La ventaja de las prácticas de anatomía es que si tú vas a una carnicería y te consigues el órgano, pues ya lo puedes diseccionar en tu casa, ¿no? Yo les daría así los pasos de que paso número 1, cortar aquí, etcétera. Pero bueno, esperemos que todo salga bien y que pues nos podamos ver muy pronto. Antes de empezar la clase, bueno, primero que nada les voy a pasar lista. A ver, espérenme. Ya saben, me dicen presente. Si nos pueden abrir el micrófono, me ponen ahí presente en el chat. Arce. Presente. Arco Amarillo. Presente. Bejarano. ¿No está? Ok, 0 para él. Camacho. Presente Camacho, muy bien. Campos. Presente. Cárdenas. Presente. Carrillo. Presente. Castillo. Presente. Dávila. Presente. Muy bien. Encinas. Presente. Flores. Presente. Ok. Fox. Presente. Fraijo. Presente. Galván. Presente. García Canevet. Presente. García Tovares. Presente. González. Hinojosa. Presente. Ibarra. Presente. Islas Andrade. Presente. Islas Barragán. Presente. Jiménez. Jiménez Reisey dijo presente, muy bien. Larumbe. También presente, muy bien. López Barrios, perdón. También. Márquez. Presente. Márquez. Aquí estoy, presente. Martínez. Ok, ahí está. Molina. No está Molina. Moroyoki. Presente. Ok. Pacheco. Beltrán. Presente. Ok. Pacheco Díaz. Presente. Peinado. Presente. Peñuñuri. Presente. Quijada. Presente. Ramírez. Presente. Robles.
Robles, ahí está. Espérenme. Rodríguez. Uy. Pero bueno, supongo que eres tú, ¿no? Diana Gabriela, sí. Sáenz. No te preocupes, te puse asistencia. Sáenz. Presente. Muy bien. Tadei. Presente. Valencia. Presente. Valenzuela. ¿Está por ahí Valenzuela? ¿No? Bueno, sí, con 0. Y Vidaurrazaga. Presente. Muy bien. ¿Alguien que no mencioné? ¿O que se le pasó? ¿No? Ay, madres. Muy bien. Entonces, así se queda la lista. La cerramos y empezamos con la clase de hoy. Si ustedes revisan su Classroom, les acabo de subir una tarea, porque ahorita, bueno, si ustedes recordarán la semana pasada nos habíamos quedado en que habíamos terminado de ver la histología del tubo digestivo. ¿Sí? Bueno, si recordarán, ¿verdad? El tubo digestivo se componía por 4 capas principales. La más interna, que es la mucosa, debajo de ella, la que le da forma y estabilidad, está la submucosa. Debajo de la submucosa, la que lleva pues el control del movimiento, perdón, del tubo digestivo, que ya sabemos que es peristaltismo y segmentación. Esa es la capa muscular, ¿sí? Y finalmente, el último recubrimiento de los órganos, ¿verdad? Que componen algunos, ¿no? Ya sabemos que no todos. Es la capa serosa. ¿Por qué les digo que algunos, no todos? Pues porque habíamos visto que algunos, como por ejemplo la cavidad oral, el recto, el esófago, todo eso, pues está alojado dentro de otras capas musculares. ¿Sí? Y está en contacto también con otros órganos. Uy, a ver, alguien aquí me puso algo, espérenme. Me puede poner retardo, acabo de entrar. Ahí voy. Bueno, sí, aquí están. Lista anatomía. A ver, ¿quién eres? Valenzuela. Ahí voy. Ahí voy. Valenzuela. Ahí tienes. ¿Alguien más? ¿Ya que andamos aquí? De nada. Bueno, vamos a dejarlo así por si acaso. ¿Qué le está diciendo? Ah, sí. Que hay algunos órganos, ¿verdad? Bueno, algunos componentes del tubo digestivo que pues se encuentran alojados en otras estructuras del cuerpo. Pueden ser musculares o pueden ser óseas. Por ejemplo, pues la cavidad oral, pues sabemos que se encuentra dentro del cráneo, ¿verdad? Delimitada por los maxilares. Tienen también pues su propia, digamos, recubrimiento muscular, no necesariamente que conforma la boca, pero pues que está ahí para ayudar en el proceso de masticación, como serían pues las mejillas, junto con sus capas o sus bolsas, pues sobre todo de contenido lípido, ¿no? Y la lengua, que ayuda pues a mover el alimento en el proceso de masticación de un lado a otro, ¿no? Para que los dientes hagan su función. Entonces, pues la cavidad oral es el inicio del tubo digestivo, pero no se encuentra recubierto por la capa serosa. Pasa lo mismo con el colon, bueno, no con el colon, con el recto y el ano, ¿verdad? Que son la última sección del colon. Y el ano, pues obviamente es el esfínter a través del cual pues va
va a ocurrir el proceso de defecación. También ambas estructuras no cuentan con una capa serosa porque se encuentran alojados entre los huesos de la pelvis y rodeados de capas musculares muy importantes que ayudan pues al proceso de, pues vaya, primero que nada de movimiento de esa parte, ¿no? De articulación, pero sobre todo que ayudan al proceso pues de defecación, muy importante para extraer los desechos del cuerpo. Entonces, pero todo lo demás, ¿verdad? El estómago, los intestinos, incluso algunos órganos accesorios, la última capa que ellos tienen, es decir, la que tú ves directamente cuando abres el cuerpo y entras en contacto con el órgano, pues es la capa serosa, serosa con S, ¿no? Y sí tiene, a pesar de que es serosa con S, sí tiene así como que una textura, no sé, si tú la tocas así como que suavecita, no sé, como si realmente estuviera pues así como que pulida, tallada o encerada, ¿no? Y esto es porque facilita, ¿verdad? Que pues dentro del órgano, dentro de las cavidades abdominales y abdominopélvica, pues se emite un cierto líquido de lubricación, ¿sí? Este líquido pues está mayoritariamente compuesto por agua, es normalmente reabsorbido por el cuerpo para pues proceso de hidratación y se puede filtrar por los riñones y salir por medio del orina, ¿no? Los materiales de desecho. Pero hay algunos padecimientos, el típico, la cirrosis, que provocan que este líquido, que nosotros estamos emitiendo varios litros de este líquido al día, en lugar de ser reabsorbidos por los órganos y desechados, ¿sí? Que pues ayudan a mantener la lubricación entre los órganos, pues este líquido se va almacenando y almacenando y almacenando. Normalmente los líquidos extraños, los gases extraños y los componentes químicos extraños son todos, procesados por el hígado. Entonces en la cirrosis o en el abuso de alcohol, pues el hígado empieza a funcionar de forma errática o ya no hacen sus funciones de forma adecuada o de forma efectiva. ¿Y esto por qué es? Bueno, resulta que la cirrosis provoca daño a nivel celular en el hígado. Como tú estás consumiendo tanto alcohol, a pesar de que el cuerpo tiene naturalmente la función de procesar este alcohol, ¿verdad? Para pues, poder filtrar la sangre. Cuando tú consumes un exceso de alcohol de forma periódica, ¿sí? Si tomas todos los días o varias veces a la semana o todos los fines de semana, pero se tratan de que, no sé, un 12 o algo por el estilo, pues eso le va a estar provocando daño constante y muerte celular a tu hígado, específicamente las células hepatocitas, ¿no? Que son las que componen al hígado. Y esto, ¿verdad? Lo que va a hacer es que pues van a morir estas células y las otras ya no van a tener la capacidad de reproducirse para, digamos, regenerar el órgano, ¿verdad? Para protegerte del daño. El hígado es uno de los órganos en los cuales tú le puedes cortar un pedacito, ya sea que esté enfermo, que tenga un tumor o la parte que sea, y este tiene normalmente la capacidad de recuperarse. Sí, solo sí, está sano. Entonces, bueno, creo que miren, ahorita les voy a enseñar, por ahí tengo una foto de un hígado en cirrosis, ¿no? Pero normalmente se ve así como con bolas verdes, amarillosas, así muy, muy feas. Y la superficie del órgano ya no es lisa, empieza a tener así como que granos, así como que amarillos y también así como que unos hoyitos se le empiezan a hacer en la superficie. Y bueno, esto hace que pues ya no sea filtrado adecuadamente ningún proceso del hígado. Entonces no puedes tomar medicamentos, el alcohol te sigue haciendo daño, o bueno, los medicamentos no van a tener la misma función o efectividad, mejor dicho, que la normal, ¿no? Igual también, por ejemplo, el hígado, como les digo, ayuda a procesar esta clase de sustancias dentro del cuerpo, pero también ayuda a procesar gases residuales, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, no sé, eres una persona así muy pudorosa o estás en un lugar público y tienes que expulsar gas y te lo aguantas, o sea, de forma crónica, pues lo que pasa con este gas es que pues se regresa a lo largo del tubo digestivo, específicamente dentro de pues los intestinos, y es absorbido por el epitelio intestinal, el gas, y este va a viajar a través de la sangre, ¿sí? Y va a llegar hasta el hígado.
Y en el hígado, pues lo va a procesar de tal forma que lo pueda enviar a los pulmones para que este gas salga a través de las exhalaciones. ¿Sí? No se queda dentro del cuerpo. Entonces, o sale por arriba o sale por abajo. Entonces, pues tiene muchas funciones así como que escondidas, poco conocidas el hígado. No es nomás, se le conoce como el laboratorio químico del cuerpo, pero no es nomás para medicamentos o para alimentos, ¿no? También tiene otras funciones. Por eso es muy importante proteger su hígado, sobre todo en la edad en la que están ustedes. Sí es cierto que entre más joven eres, pues es un poquito más resistente el cuerpo. Pero si ahorita agarran el hábito, no sé, de tomar o incluso de drogarse o lo que sea, pues procuren dejarlo para cuando estén en sus 20 y tantos, 25, 26, porque ya después de eso el cuerpo ya empieza a sufrir daño permanente. ¿Ok? Pero bueno, ya sabiendo todo esto, ¿verdad? Ya habiendo hablado de los órganos, ya conociendo un poquito mejor pues el proceso de absorción y bueno, en el proceso de absorción no lo hemos visto, pero ya conociendo un poquito más la función del tubo digestivo, ahora vamos a hablar de otras estructuras. Ya no estamos hablando de la histología del tubo digestivo. Y una de las estructuras más importantes, ¿verdad? Para el aparato digestivo, que lo mantiene en su posición, que lo ayuda a que efectúe su trabajo de forma adecuada, es el peritoneo. Aparte también le da, o sobre la parte externa del peritoneo, se facilita bueno, están anclados los músculos, ¿verdad? Pero también se facilita el poder almacenar un poco de lípidos, de grasa, para poder proteger a estos órganos. Recordemos que estos son los órganos, mejor dicho, más expuestos del cuerpo. Todos los demás, por ejemplo, el corazón, los pulmones están protegidos por la caja torácica. En las mujeres, el útero, ¿sí? Por la parte de enfrente está desprotegido, pero por la parte de atrás está alojado entre los huesos pélvicos, ¿sí? Pero los órganos, por ejemplo, los riñones, el sistema urinario y el sistema digestivo están prácticamente expuestos, ¿sí? Porque por la parte de atrás ni por la parte de enfrente hay hueso que lo proteja, pero hay grandes grupos musculares que tú puedes desarrollar a través de ejercicio, pero ejercicio vigoroso para pues fortalecer y ayudar a proteger. Pero más allá de eso están expuestos y es por esto que el cuerpo tiende a almacenar grasa en el abdomen, ¿sí? Para proteger mecánicamente a estos órganos de algún golpe o lo que sea. Ahora, por supuesto, todo en exceso es malo. Un exceso de grasa también pues empieza a perjudicar las funciones de estos órganos, sobre todo aquellas personas que por su genética tiendan a almacenar la mayor parte de grasa en el abdomen. Nunca han visto, por ejemplo, una persona que está gordita, que por ejemplo puede que tenga los brazos y las piernas un poquito pues más delgados, más comunes, y que la mayor parte de su grasa la tenga en el abdomen, ¿verdad? Sea grasa abdominal. Esa es la grasa más peligrosa, ¿sí? Si tú pues te identificas, no sé, con este tipo de cuerpo o este tipo de almacenamiento de grasa, ten cuidado, porque si tú, esto es determinado por genética, ¿no? Si tú almacenas grasa, la mayor cantidad de grasa en el abdomen, eso significa que vas a tener grasa entre tus órganos y eso es muy peligrosa. ¿Sí? Pero si tú eres una persona, pues tal vez con un poquito de sobrepeso, no importa, pero que tenga pues la cantidad de grasa en el abdomen, pero no una cantidad excesiva, una cantidad que llame la atención a comparación de tus extremidades o de tu rostro, por ejemplo, entonces no tienes mucho de qué preocuparte. De seguro, pues tienes sobrepeso, pero no ha llegado al punto de preocupante. Y hay otras personas que también sufren de sobrepeso, o bueno, en este caso ya sería obesidad, que pues también almacenan bastante grasa en las extremidades, en los brazos y en las piernas. Entonces ahí como ya está un poquito más distribuida la grasa, ¿verdad? No se concentra toda en el abdomen, pues es menos probable que tenga altos índices de grasa entre sus órganos. Ahora, si ustedes se mandan a hacer estudios, incluso si son pues delgados o están en un límite de peso normal y les sale que tienen indicios de hígado graso, es prácticamente normal, mientras sean inicios, ¿sí? Casi todos, debido al tipo de alimentación que llevamos ahorita en la actualidad, con los, por ejemplo, vegetales alterados genéticamente, con, no sé, la carne o la proteína que muchas veces les inyectan hormonas, o con los huevos o la leche, eso es muy común. O incluso con los productos así, por ejemplo, el pan blanco o las harinas refinadas o, no sé, debido a la alimentación
de pues, la actualidad, es muy común que la gente tienda a almacenar grasa, porque la mayoría de los productos, sobre todo los que vienen empaquetados, casi todos tienen un exceso de calorías, pero es un exceso, o sea, exagerado a comparación con los valores nutrimentales que tiene ese alimento, ¿sí? Entonces, es por eso que la mayor parte de las personas en la actualidad, todos, sean hombres, mujeres, jóvenes, o más viejos o adultos, no sé, y tengan un peso normal o tengan sobrepeso, tengan un inicio de hígado graso debido a eso. Entonces, aquí pues es aprender a controlar un poquito mejor lo que comemos, ¿sí? Asegurarnos, por ejemplo, de que la leche que tomamos o que el pollo que consumimos, pues no tenga hormonas añadidas, y ya pues con eso empezar a controlar un poquito mejor la alimentación, ¿no? En fin, me estoy yendo. Entonces vamos a empezar con el peritoneo. Entonces dice, la serosa o peritoneo visceral forma una continuidad con el peritoneo parietal que reviste las superficies internas de la pared del cuerpo. Es algo parecido a lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿sí? Resulta que, pues, el peritoneo, lo que es en realidad es como un saco de tejido, ¿no? O sea, un cierto saco de tejido. Dentro de esta bolsita o de este saco, ¿verdad? Se van a encontrar los órganos del aparato digestivo. También hay otros, ¿verdad? Pero pues ahorita nos estamos centrando en los del aparato digestivo. Pero aquí viene la parte interesante. Resulta que este peritoneo, ¿sí? Puede englobar por completo al órgano. O, ¿sí? O el órgano puede tocar en una sola de sus caras a este peritoneo. Entonces, esto es muy común verlo, por ejemplo, en la práctica de disección del hígado. Si cuando nosotros agarramos un hígado, que por lo general son de vaca, así entero, grandote, exagerado, son como 3, 4 kilos, pues vemos que el órgano es así como que brillosito, que tiene así como que una membranita. ¿Nunca les ha pasado también, por ejemplo, en las pechugas de pollo que le jalan así como que una membranita blanca, muy asquerosita así a la carne? Porque a mí sí, yo soy muy especial con mi pollo. Me da mucho asco que le salga algo duro o algo extraño. Entonces, en los órganos del cuerpo humano también está esa como que misma membranita así extraña, ¿sí? Eso normalmente es la capa serosa del órgano. Pero si ustedes se ponen a vivorear un órgano, van a ver que hay partes en donde esta capa serosa no está o es diferente. Y esto sucede por dos cosas. Uno, porque en ese punto está alojado otro órgano y ese es el punto de contacto. Entonces les digo el hígado, que es muy común porque en la parte de atrás, si tú volteas al hígado, vas a ver inmediatamente la formita así como que redondita, en formita de frijol, donde está alojada la vesícula. Está anatómicamente igual en los animales, les digo, como en las reses, que como en los humanos. También está alojada la vesícula en la parte posterior del hígado, que es pues nomás el almacenamiento de la bilis, que se libera si tú empiezas a consumir grasas para pues poder procesarlas de forma adecuada. Pero también hay otras partes del órgano que tú vas a ver que tienen irregularidades así en esta membranita blanquita que lo recubre. Y eso es porque estuve en contacto con esta bolsita. Esta bolsita los ayuda a mantener su posición. Ya habíamos visto también cuando les había puesto el video de la autopsia que a lo largo de toda la columna vertebral hay así como que, no sé, colgajos, ¿sí? Del tejido cartilaginoso. Bueno, no cartilaginoso, perdón. De tejido conjuntivo. A veces confundo las palabras. Que también tiene una cierta elasticidad, ¿no? Pero son anclas de los órganos a la columna vertebral. Y eso es para que se mantengan en una posición relativa. Es decir, que no se aplasten los unos a los otros. Ahora, ocurre obviamente el contacto y el aplastamiento de órganos entre sí, pero, perdón, eso ya es natural y no impide que efectúen sus funciones. Los intestinos, el estómago, sí, los intestinos y el estómago son órganos muy, muy, ¿cómo decirlo? Blandos, muy blandos, ¿sí? No tienen realmente una estructura así sólida, no pueden soportar mucha presión sin deformarse. Entonces, si llega a haber mucha presión sobre estos órganos, pues se empiezan a disminuir o se empieza a dificultar, mejor dicho, su trabajo. Por ejemplo, las mujeres
embarazadas, como el padecimiento más común entre ellas es el estreñimiento debido a la distensión del abdomen y el empuje, ¿no? del feto en contra de los órganos del aparato digestivo, ¿sí? Entonces, pues, el cuerpo de la mujer, pues, está, entre comillas, bueno, sí está diseñado para soportar esta clase de deformaciones, ¿verdad? Porque, pues, es natural el proceso de reproducción, pero como están los órganos contraídos, por ejemplo, los intestinos se apachurran mucho entre sí para, pues, darle espacio al feto para que se desarrolle, pues, se dificulta el tránsito intestinal y en la parte ya cuando llega pues cuando está todavía el kilo en el intestino delgado, pues es líquido prácticamente, ¿no? Como estuvimos viendo. Pero ya cuando llega al intestino grueso, ¿no? Cualquier segmento del colon, pues ya se empieza a solidificar a partir del movimiento de segmentación. Así que es para deshidratarlo, dividirlo en partes pequeñas para poder absorber bien el agua y luego empezar a juntarlo otra vez, a compactarlo en lo que hacen las heces fecales. Y ese movimiento se dificulta mucho por el desarrollo del feto, mucho, mucho. Entonces, pues tienen muchos problemas de estreñimiento las mujeres embarazadas. Y pues aquí está un poquito pues delicado el asunto, tiene que llevar una dieta especial tanto para proteger al feto como pues para facilitar el proceso digestivo. Y también se dificulta un poco porque no pueden estar tomando muchos medicamentos o muchos laxantes porque estos producen contracciones fuertes a lo largo del tubo digestivo. Dichas contracciones también pueden poner en peligro el desarrollo del feto, pueden provocar contracciones uterinas. Entonces, aquí pues es ya estar llevando un control adecuado con tu médico, ¿sí? Para ver si, no sé, si puedes cambiar tu dieta o incluso hay mujeres que tienen que utilizar un enema para pues poder vaciar el intestino, ¿sí? A través de la introducción de sobre todo solución salina, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos tratamientos. Entonces, pero bueno, si no hay una condición extraordinaria que modifique la posición de los órganos y la forma y la distribución en la que están, el peritoneo es lo que los mantiene en donde tienen que ir, ¿sí? Para que no se aplasten y se muevan entre sí. Siguen teniendo una cierta cantidad de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, en el estómago, que es el órgano más flexible del cuerpo, pues si tú sufres de reflujo o algo, pues te puedes mover, ¿verdad? Te puedes acostar de lado, sobre todo creo que es del lado, sí, del lado izquierdo, para que el esófago se encuentre a un nivel más alto que el estómago. Y el estómago, pues, sobre todo la base que contiene el ácido estomacal, pues no se encuentre alineado con el esófago y no favorezca el reflujo a la hora de dormir. Entonces, pues hay personas que dicen, no, pero es que estoy dormido y me despierta el dolor, no sé, en el esófago del reflujo. Y eso es porque pues se mueven, ¿sí? Se alinea pues, la entrada del estómago con el esófago. Recordemos que estas personas tienen problemas en su válvula del cardias y pues sube la acidez, ¿no? Entonces aquí es mecánicamente, tú te tienes que voltear, ¿verdad? Para que el órgano ya no esté alineado con la entrada del esófago y ya poder pues dejar de sentir la sensación así de molesta. Entonces dice, con frecuencia, ¿sí? Los órganos de la cavidad abdominal se dice que están dispuestos en las cavidades abdominal y peritoneal, ¿sí? En realidad, los órganos abdominales presentan una o más de las siguientes relaciones con membranas peritoneales. Ahí les va. Entonces, bueno, les decía, es un saco, ¿verdad? Que se encuentra dentro del abdomen, que ayuda a mantener pues, la posición de los órganos y también ayuda a protegerlos. Pero dependiendo del punto de contacto que tengan estos órganos con este saco, van a tener una clasificación distinta. Ahorita les tengo un videito de otra disección de un cadáver tratado así ya para fines didácticos, como los que vamos a ver en la visita del anfiteatro, que no, aún no me han dado fecha porque pues el ITH tiene que emitir invitación a la uni, esta la tiene que aceptar con las fechas propuestas, etcétera. Entonces, en cuanto tenga noticia, les aviso. Entonces, bueno, están los órganos que se encuentran alojados dentro del peritoneo de forma total, completa. Y se le conocen a los como órganos intraperitoneales. Y dice, se sitúan en el interior de la cavidad peritoneal, dentro de la cual quedan cubiertos por el peritoneo visceral por todos sus lados. Ejemplos de ellos son el estómago, el hígado y el ilion, ¿sí? Entonces, estos órganos se encuentran
dentro de la cavidad peritoneal, entonces se le consideran intraperitoneales. Pero así como que hay, pues, los que están completamente por dentro, también están los que están completamente por fuera, o los que, como en este caso, están siendo tocados por solo una de sus caras. Entonces, estos son los órganos retroperitoneales, ¿sí? Es decir, estos órganos están en contacto con el peritoneo, pero no se encuentran cubiertos por completo por ellos, ¿sí? Entonces dice, están cubiertos por el peritoneo visceral solo por su parte anterior, ¿sí? Y siempre va a ser la parte anterior, es decir, la parte de enfrente del órgano, nunca va a ser la parte posterior, ¿sí? Entonces, están recubiertos solo por la parte anterior y en este caso, el órgano se sitúa fuera de la cavidad peritoneal, pero una de sus caras está en contacto con ella. Por lo tanto, una de sus caras, ¿verdad? En su, vaya, capa serosa, ¿sí? La capa serosa va a estar ahí, pero va a ser diferente. Va a estar un poquito más delgada, menos gruesa, menos distintiva, porque va a estar en contacto con el peritoneo y no va a ser necesario entonces que esta capa sea tan gruesa como en la parte posterior del órgano, ¿sí? Dice, es característico el hecho de que estos órganos no se desarrollan a partir del intestino embrionario y entre ellos se encuentran riñones, uréteres y aorta abdominal. Los uréteres son los conductos, ¿no? De aquí que nos estamos viendo. Bueno, está más señalado de este lado, perdón. Son los conductos que conducen entre los riñones y la vejiga, ¿sí? Para pues, el tránsito de la orina. Entonces, ¿por qué les hago este énfasis aquí? De que estos órganos no se desarrollan a partir del intestino embrionario. Bueno, porque los órganos contenidos dentro del peritoneo, ¿sí? Son de los primeros en empezar a desarrollarse y madurarse, ¿sí? Durante el proceso de gestación. Lo vamos a ver un poquito más adelante en la unidad del aparato reproductor o geniturinario, no me acuerdo cómo se llama la unidad, una de las dos. Pero bueno, vamos a ver ahí que los órganos, ¿verdad? Sobre todo los órganos abdominales, en el feto se empiezan a desarrollar a diferentes etapas, ¿ok? Y son muy inmaduros. Y hay algunos órganos cuyas funciones son un poquito más sencillas que se desarrollan mucho después, ¿verdad? Que el resto de los órganos abdominales. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sí? Y bueno, el peritoneo es uno de los sacos principales que se forman durante el periodo de gestación, pero como dentro de él y tocándolo hay varios órganos, muchas veces se producen malformaciones en el peritoneo de los fetos. A veces, por lo general, ¿verdad? De forma común, estas malformaciones pueden ser tratadas a través de cirugía, pero en caso de que no, es cuando los fetos, o bueno, el bebé ya nace en este caso, con órganos expuestos. ¿Qué se refiere con órganos expuestos? Órganos que están por fuera de la cavidad abdominal, pero recubiertos nomás por una pequeña capa de piel, ¿sí? Los casos más, ¿cómo decirlo?, espectaculares de este tipo de padecimientos no son del aparato digestivo, es el corazón. Hay algunos bebés que nacen con el corazón expuesto. Y esto significa no que tú puedas ver literalmente el corazón, ¿no? Pero significa que el corazón está por fuera del desarrollo de la caja torácica, está por encima de ella, vaya. Y nomás está recubierto por una pequeña capa de piel y tú puedes ver ahí el órgano funcionando. Eso también puede ser tratado con cirugía, pero es una cirugía muy delicada y muy difícil. Pero si hay malformaciones en el peritoneo allá a nivel del aparato digestivo, esto por lo general forma hernias en los bebés, ¿sí? Porque pues hay desgarro de tejido conforme estos empiecen a cumplir su función de digestión y de alimentación. En los primeros meses, pues los bebés nomás tienen que consumir leche y nada más, ¿no? Hicimos énfasis en eso. Pura leche y agua para la hidratación. Y todavía el agua se recomienda que sea, creo que algunos días después del nacimiento, no estoy segura si son 3 o 4. Pero es leche y agua en los primeros 6 meses. Y ya a partir de los primeros 6 meses, porque pues ahí con la leche, sea materna o sea fórmula, pues el aparato digestivo poco a poco empieza a adoptar o empieza a hacer sus funciones de digestión, ¿sí?
Entonces, mientras pues el aparato digestivo se forma, bueno, se madura, ¿verdad? En los bebés ya nacidos, pues la leche es un contenido muy alto de grasas, tiene bastantes azúcares también, pero sobre todo también ayudan a que se forme la flora intestinal del bebé, que ya le va a permitir empezar a digerir alimentos un poquito más complejos, ¿sí? Y con complejo no me refiero a que el bebé empiece a masticar o por el estilo, no, sino que ya tenga nutrientes que tengan que ser degradados de una forma más compleja, ¿no? Que ya tengan que pasar bastante tiempo a través del tubo intestinal, ¿verdad? Del tracto intestinal, mejor dicho, y ya puedan ser degradados, absorbidos sus nutrientes y desechados de la forma adecuada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, es muy común ahorita, desgraciadamente, que los padres pues tienen a su bebé pequeño de meses, de 2, 3 meses, y dicen, mira, cumplió 2 meses, le vamos a hacer un pastelito para festejar, le vamos a dar una probadita de turrón, o una probadita de pan. Bueno, tal vez no de pan, no, porque no mastica todavía, espero que no le den pan, pero de turrón. O le vamos a dar una probadita de, no sé, de burro revuelto, o le vamos a dar una probadita de esto. Bueno, si el tracto intestinal del bebé no está listo, ¿verdad? Para procesar estos alimentos, estos empiezan a quedar bloqueados, ¿sí? Y no pueden avanzar de forma adecuada a través de los intestinos. Y pues no se digieren adecuadamente, ¿no? A través del estómago con el ácido estomacal. Entonces pasan prácticamente sólidos o prácticamente así como entraron por la boca hacia el tracto intestinal, que no tiene todavía los movimientos de segmentación y peristaltismo son muy débiles y no tiene la flora intestinal necesaria para descomponer estos alimentos. Por lo tanto, se quedan ahí y es cuando a los bebés se les empieza a hinchar muy feo el abdomen. Y sí, pues los padres tardan en darse cuenta porque los bebés tienden a tener pues como que el abdomen gordito por la grasa, ¿no? De bebé. Y tardan en darse cuenta y cuando se dan cuenta es porque el bebé pues no está haciendo popó, no está haciendo lo que sea y lo llevan con el médico muchas veces. Ya hay ruptura intestinal para ese punto, ¿sí? Es cuando también el bebé ya está llorando descontroladamente, tiene mucha fiebre. Vi un caso hace algunos años de un bebé que pues le estaba pasando esto y a los padres se les ocurrió darles una malteada del Herbalife, ¿verdad? Que se supone que te hace ir al baño. Pero pues eso terminó de arruinarle por dentro el sistema digestivo al bebé y no pudo sobrevivir, ¿sí? Y muchas veces pues los padres dicen, es que mi hijo nomás llegó con una fiebre o algo, pero no, en realidad fue esto. Entonces es muy importante que todos ustedes, bueno, los que desean tener hijos, sigan bien las pautas de su pediatra sobre la alimentación temprana del bebé, ¿sí? Darle leche y estar diciendo, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos a que cumpla un año, que cumpla, etcétera, pues para festejarle, para darle su pastel o para empezar a introducir el azúcar y los carbohidratos complejos en su dieta, como lo serían dulces, pasteles, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Pero bueno, volviendo a lo que estábamos viendo aquí en clase. Los órganos retroperitoneales son aquellos que nomás son cubiertos por el peritoneo en una de sus caras. Y esta cara siempre es la anterior. Nunca va a ser la posterior o la lateral. Casi siempre es la anterior. Y bueno, están también los órganos retroperitoneales, que son los que están por fuera, ¿sí? Pero aquí viene la parte interesante. Dice, resulta que los retroperitoneales, específicamente los secundarios, son órganos digestivos que se forman dentro del peritoneo, pero, ¿verdad? Conforme se va haciendo la maduración del feto, en el proceso de gestación, estos órganos salen del peritoneo, ¿sí? Entonces dice, el cambio se hace durante el desarrollo embrionario, cuando una porción del peritoneo visceral asociado, ¿verdad? Se funde con el peritoneo parietal opuesto. Después, un poquito más adelante, vamos a ver que existen diferentes tipos de peritoneo. De hecho, la palabra peritoneo se utiliza mucho a lo largo del estudio de anatomía, como una membrana que te ayuda a mantener los órganos en tu posición. No tiene que ser necesariamente del abdomen o en contacto con los órganos del aparato digestivo, ¿no? Existen varios, ¿sí? Entonces, bueno, la parte interesante de aquí que es que pues aquí hay algunos órganos que se están formando dentro de este saco, pero conforme ocurre la maduración del feto, salen, ¿sí?
Por supuesto, aquí también, como les mencionaba, hay muchos padecimientos a través de los cuales este proceso no se hace de forma adecuada, ¿verdad? Y los órganos se quedan, pues, un cachito por fuera del peritoneo y otro cachito por dentro. Entonces se les crea así como que una apertura en el peritoneo que muchas veces se va, pues, como tiende a cerrarse el peritoneo, se va achicando, 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 y eso lo que va a hacer es que va a estrangular el órgano, ¿sí? Lo va a estar ahogando. Entonces va a estar modificando incluso su forma y todo. Y pues aquí se pueden formar también hernias. Todo esto puede ser operable, ¿sí? Para sacar los órganos de forma adecuada y suturar el peritoneo. No tienden a ser padecimientos muy graves, pero pues tienen que ser detectados a tiempo, ¿no? También haciendo revisiones ginecológicas frecuentes durante el desarrollo embrionario. Ejemplos de estos órganos, ¿verdad? Que se forman dentro del peritoneo, pero pues luego salen son el páncreas y la mayor parte del duodeno. Espérenme. Es que en las mañanas, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero mi sistema inmunológico se hizo muy flojo después de estos 2 años de encierro. Entonces, en las mañanas, cuando hace frío, no sé, cuando no pongo el difusor porque pues se puso exquisito mi aparato, bueno, mi sistema, mejor dicho, inmune. O sea, si no lo consiento, pues empiezo a moquear. No es COVID, no es resfriado, no es absolutamente nada. Es nomás que mi cuerpo dice, ay, como que vamos a formar mucosas. Entonces me va a estar sonando la nariz, perdón. Entonces, bueno, el intraperitoneal se encuentran dentro, ¿verdad? Se empiezan a formar dentro, pero cuando nace el bebé, estos órganos ya tienen que estar por fuera. Páncreas y duodeno son algunos ejemplos. Y bueno, dice, el revestimiento peritoneal produce de forma continua un líquido peritoneal, ese que ya les he mencionado, acuoso, porque su mayor componente es agua. Claro que tiene otros componentes, ¿verdad? Pero la función principal es la lubricación, ¿sí? Y dice, y este líquido lubrica las superficies del peritoneo. Y aquí les va. Cada día son secretados y reabsorbidos unos 7 litros de este líquido dentro de la cavidad abdominal, ¿no? En el peritoneo. Aunque el volumen presente en la cavidad peritoneal en un determinado momento es pequeño, ¿sí? Porque se está emitiendo y reabsorbiendo de forma constante. Eso ayuda a mantener la lubricación, ¿verdad? Entre los órganos. Eso ayuda a mantener la hidratación dentro de los órganos. Por eso también es muy importante estar tomando agua de forma periódica a lo largo del día. Y pues este líquido se reabsorbe a través del hígado y pasa a ser filtrado por los riñones, ¿verdad? A través del torrente sanguíneo, y finalmente sale junto con la orina, ¿sí? Entonces, si el hígado, ¿verdad? Tiene daños, que era lo que les mencionaba, pues este líquido, esta emisión y reabsorción de este líquido no se va a dar de forma adecuada, sobre todo la parte de reabsorción, que es de la que más se encarga el hígado, ¿sí? Entonces dice, en condiciones anómalas, como por ejemplo, hepatopatías, es decir, algún padecimiento del hígado, insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Uno de los primeros síntomas de insuficiencia cardíaca es la retención de líquido en las extremidades, específicamente en los pies, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso. O trastornos electrolíticos, ¿verdad? Que ya tengas algún padecimiento como dengue o algo por el estilo. El volumen de este líquido aumenta de manera significativa porque no se puede reabsorber de forma adecuada, no se va a estar manteniendo ahí. Entonces, esto da lugar a una peligrosa reducción del volumen sanguíneo y a la distorsión de los órganos viscerales debido a la presión, ¿no? Imagínense 7 litros de líquido distensionándote el abdomen. Ocurre algo parecido a esto, ¿sí? Aquí es una persona con daño en el hígado muy, muy catastrófico, ¿no? Que eso hace que los líquidos intraperitoneales no sean absorbidos de forma adecuada, no sean tratados de forma adecuada. Lo que nosotros estamos viendo aquí en la
imagen, pues aquí están señalando específicamente una hernia, ¿verdad? Pero no es la parte que nos interesa. La parte que nos interesa es este líquido aquí que se encuentra. Este es el líquido intraperitoneal, ¿sí? Y está en contacto con varias superficies de órganos y del peritoneo, ¿sí? Entonces, cuando ocurre daño hepático, por ejemplo, es por eso que se hace la panza cervecera, sí, literalmente se los digo. Es por hinchazón y daño del hígado y también por distensión del abdomen por parte de la retención del líquido peritoneal, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer en este caso? Por ejemplo, en el caso específico del individuo, el líquido intraperitoneal tiene que ser drenado manualmente. Se les pone una válvula a estos individuos a través de las cuales pues, se va a estar sacando este líquido. Obviamente con ello estás perdiendo bastante agua del organismo, mucha agua estás perdiendo. Entonces la hidratación, ¿verdad? Tienen que estar conectados a suero y la hidratación tiene que estar muy bien monitoreada. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No me estoy yendo muy rápido, niños? ¿Me están entendiendo? Sí, no. ¿Cómo la ven? Si me están poniendo comentarios, no los veo. Sí, profe, todo bien. Todo bien. Entonces, bueno, cuiden su hígado. ¿Sí? Pero, y más allá de esto, ¿verdad? El dar recubrimiento, protección y mantenimiento de la posición a los órganos, el peritoneo es simplemente un saco más dentro del abdomen que nosotros pues tenemos que procurar a la hora de, pues, de hacer algún tratamiento médico o algún tipo de disección anatómica. Más allá de eso, su función es puramente estructural. Y bueno, pues la emisión del líquido o la retención, mejor dicho, del líquido intraperitoneal. Después de esto, ¿verdad? Del peritoneo, que es el saco, pasamos a algo muy interesante, ¿verdad? Donde nos vamos a tardar un poquito más, que se llaman los mesenterios, otra estructura anatómica del abdomen que mucha gente no conoce. Los mesenterios son tejido conjuntivo también, pero son anclas, ¿verdad? Ya les estaba hablando de pues estas estructuras que mantienen a lo largo de la columna vertebral, se agarran de los órganos y los mantienen en su posición relativa. Pero pues estos órganos nomás tienen así como que pues este colgajo de tejido conjuntivo. Uniéndolos pues no les impide, como es flexible, no les impide que se apilen unos sobre otros y pues estén molestando unos a otros. ¿Cómo se previene este problema? Entonces, con esas estructuras llamadas los mesenterios, que por lo general son uniones entre órganos para mantener la posición. Ahí les va, dice. En el interior de la cavidad peritoneal, ¿sí? Dentro del saco, la mayor parte de las áreas del tubo digestivo son soportadas por láminas de membrana serosa que conectan el peritoneo parietal con el visceral. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Primero que nada, vamos a hacer la diferencia entre qué es el peritoneo parietal y qué es el peritoneo visceral. Es lo mismo, ¿verdad? Forman parte de la misma estructura, el peritoneo. Pero la diferencia es que el peritoneo visceral es el que está en contacto, como ustedes pueden ver aquí como que en azulito, que está en contacto directo con los órganos, ¿verdad? Con la capa serosa de algún órgano, ¿sí? Entonces, como la capa serosa está diseñada para no crear fricción entre órganos y otras estructuras anatómicas, estas anclas que se hacen a través del peritoneo pues son histológicamente distintas, es decir, a nivel celular son distintas, para pues poder facilitar la fricción y el movimiento del órgano. Si este peritoneo fuera sólido, fuera más así como que denso, como lo es el peritoneo parietal, que es el que está en contacto con el resto del abdomen, los músculos, los huesos, lo que tú quieras, ¿sí? Pues no permitiría que los órganos se contrayeran y se relajaran de la forma en la que lo hacen en sus periodos de peristaltismo, ¿sí? Para pues el procesamiento de la comida, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está con el peritoneo visceral, pues está en contacto con el hígado y en la parte posterior del hígado está la vesícula, muy importante. La vesícula es una bolsita mecánica, ¿sí? Funciona muy parecido a las válvulas del corazón. Mientras está relajada, pues se permite que se llene la vesícula de la bilis, ¿sí? La sustancia que va a degradar las grasas dentro del organismo. Y una vez que está llena,
y que emite el cerebro pues vaya la señal de que hoy estamos comiendo tacos de cabeza, tiene mucha grasa, saca bilis. Pues entonces la vesícula se contrae fuertemente, así como una contracción muy parecida a la de los ventrículos del corazón, y saca la bilis a presión, ¿sí? Y ya pues esta puede viajar hasta la primera parte del intestino delgado donde se deposita, ¿no? Para pues la digestión del alimento. Entonces el peritoneo visceral tiene que permitir estos movimientos, estas contracciones, todo lo que hace los órganos, ya no nomás voy a hablar del tubo digestivo, todo lo que hacen los órganos del aparato digestivo, ¿sí? Para que pues pueda permitir el movimiento y la digestión normal. Pero luego está el peritoneo parietal, forma parte de la misma estructura, llamada el peritoneo. Todo este saquito amarillo que usted está viendo aquí se llama la cavidad peritoneal. ¿Sí? Entonces ahora entienden por qué entre órganos y el peritoneo pues es tan peligroso que se empiece a almacenar líquido, porque esto va a empujar al peritoneo y es lo que va a producir la distensión del abdomen, ¿no? Entonces el peritoneo parietal no está en contacto, ¿verdad? Con los órganos, está en contacto con el resto de las estructuras anatómicas o incluso con los órganos intraperitoneales, perdón, que son los que están en contacto con nomás una cara del peritoneo, ¿sí? Entonces, bueno, este peritoneo parietal tiende a ser más grueso, más sólido, más denso, porque provoca o mantiene un anclaje con las otras estructuras anatómicas para que la bolsa del peritoneo se mantenga en su posición y en su forma y proteja pues de forma efectiva a los otros órganos. Aquí podemos ver que hay algunas partes del peritoneo parietal que están en contacto con órganos como el páncreas o el duodeno, que son los que se encuentran por fuera, ¿sí? Pero pues lo están tocando en una cara. Los demás, como podemos ver, aquí está, por ejemplo, el hígado, está el estómago, está el colon y el intestino delgado, están cubiertos por completo por el peritoneo visceral, ¿sí? Entonces son intraperitoneales. Y luego los retroperitoneales, que son los que no entran en contacto en ningún momento con esta cavidad. Los pulmones, el corazón, aquí podemos ver también parte del aparato reproductor, etcétera. No entran en contacto con este saco, ¿sí? Entonces, bueno, además pues, del peritoneo, ¿sí? Están los mesenterios, que era lo que les mencionaba, que son láminas, ¿verdad? Que se fusionan a la membrana peritoneal, ¿verdad? En cualquiera de sus puntos. Puede ser en el peritoneo parietal o en el peritoneo visceral. Y estas membranas lo que hacen es que además de que pues existe el peritoneo, ellas también van a, mejor dicho, dar soporte a los órganos entre sí. Y también pues con estructuras óseas como la columna vertebral. Entonces dice, el situado entre las superficies mesoteliales ofrece una vía de acceso al paso de vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos. ¿Qué significa todo este párrafo, verdad? Bueno, aquí se los explico con imagen. Ajá, no se los puse la imagen. A lo mejor saben el video que les hago aquí. Espérenme. Ve nomás la cavidad peritoneal, está en inglés, así que les quito el audio, ¿no? Pero es nomás. Y los mesenterios. Déjenme ver. A ver, ándenle. Aquí lo que estamos viendo es una parte, una sección del peritoneo, ¿verdad? Que ya fue cortada. Cuando tú abres el cuerpo, ¿verdad? Y tú nomás cortas pues la piel y la capa de lípidos que se encuentra debajo de la piel y luego cortas la capa muscular, ahora sí ya vas a entrar a la cavidad abdominal. Y lo primero que tú vas a ver ahí en la cavidad abdominal es así como que una membrana blanca o amarillenta, ¿verdad? Con así como que depósitos de lípidos en caso de que pues, la persona haya sufrido de mucho sobrepeso. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la cavidad peritoneal, una sección. ¿Sí? Y como ustedes pueden observar en su superficie, obviamente pueden observar así pues alrededor que el cadáver ha sido tratado para pues funciones de disección, ¿verdad? No está fresco este cadáver. Pero aún así ustedes pueden observar aquí en su superficie que es así como brillosita,
cerosita, cebosita, y si tú la tocas, la textura que te queda en los guantes es así como que un poquito grasosita. Esa es la cavidad peritoneal, ¿sí? Igual antes de eso tenemos otro mesenterio muy importante llamado, o que se le considera el delantal, ¿verdad? Que también es una estructura que ayuda a mantener los órganos. Como estos órganos son voluminosos y son así como que redondos y tienden a sobresalir, este mesenterio, que es así como una capa de tejido conjuntivo a través de las cuales pues también se le va a dar soporte a los vasos sanguíneos y vasos linfáticos, ¿sí? Ayudan a mantener como si fuera una faja natural, no sé, ayudan a mantener la posición o vaya, un relieve relativo para sobre todo la parte de los intestinos. Los intestinos pues ya sabemos que son de varios metros de longitud, ¿verdad? El colon es más o menos 1 metro, el intestino delgado son como 3, 4, dependiendo. No, son más creo. Bueno, se los llevo por científicas, pero en este momento no me acuerdo de la cantidad específica. Pero, y pues obviamente están doblados entre sí, como podemos ver aquí, para que quepan dentro del espacio de la cavidad abdominal y no en cualquier espacio, es más o menos de la mitad hacia abajo, porque en la mitad hacia arriba pues están el estómago y el hígado, que el hígado es uno de los órganos más voluminosos del cuerpo. Entonces, para que estos órganos puedan caber dentro de la cavidad abdominal, pues además de estar así doblados como lo están, también tiene que haber un relieve hacia afuera, que es lo que nosotros conocemos como pues, la pancita normal, ¿no? Que tenemos. Entonces, esta pancita, ¿verdad? Se soporta, se puede dar debido a que tenemos estructuras, ¿verdad? Conocidas como mesenterios, que hacen así como que son un poquito más flojas, que se pueden estirar para darle espacio a que los órganos del abdomen puedan ser almacenados de forma adecuada. No sé si aquí en el libro ven una imagen de lo que estoy tratando de explicar. Bueno, y pues les tengo el libro abierto ahí porque les puse una tarea, ¿no? Sobre los dientes y este rollo. Pero bueno, aquí tenemos concentrados, como podemos ver, pues los intestinos. Pero si tuvieras este individuo de lado en lugar de frente, podrías ver que hay así como que una sobresaliente, en caso, por supuesto, que esté en pose relajada, ¿no? Si está tensionado los músculos, no se va a notar. Pero en pose relajada es así como un relieve, una pancita, ¿sí? Y esta pancita es para, pues, dar espacio, dar cabida a estos órganos. Como estos órganos son flexibles, si tú sumes la panza o si tú desarrollas mucho tu musculatura del abdomen, pues los puedes presionar para dar un aspecto un poquito más plano. Pero en el punto de relajación, estos órganos están un poquito más distendidos hacia afuera y para que no se pues sobresalgan mucho o no pierdan su forma o se empiecen a desdoblar, ¿sí? Existen los mesenterios, que es así como que esta capa muy parecida a la que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Levantadita, que de hecho ya nosotros estamos viendo aquí en amarillo, estos son los mesenterios, que ayudan a mantener a estos órganos en su posición. Vamos a ver si la agarran. Ahí empieza a cortar así de forma muy necesaria, en mi punto de vista, estas estructuras, porque pues puede reutilizar este cadáver, ¿verdad? Para el proceso de enseñanza. Pero bueno. Bueno, lo que nosotros estamos viendo aquí en amarillo, esto amarillo que estamos viendo aquí no es tejido lípido, ¿verdad? No es grasa, es un mesenterio llamado el delantal. También se le conoce como epiplón a esto, por su forma, por su estructura anatómica. Entonces, a este que se le considera el epiplón mayor de es así como, pues, como les digo, este saquito, pero la parte interesante es que, pues, es puramente estructural, ¿verdad? Este tejido dentro del cuerpo. Es nomás para dar soporte. Y no nomás le da soporte a los órganos, muy importante, a través de él viajan de forma, o sea, normal, lineal, los conductos sanguíneos y vasos linfáticos que van y alimentan a partir de la aorta y de la vena cava, que son las estructuras, los conductos principales de vena y arteria, y a raíz de ella pues salen ramificaciones para alimentar todos los órganos. Pues a partir de aquí se viajan las ramas principales de estos dos conductos, ¿verdad? Del aparato circulatorio para ir a alimentar a los órganos del abdomen ya de forma individual, ¿sí? Vamos a seguir viendo aquí. Les digo, no está el audio porque pues está en inglés, ¿no? Entonces, y no tengo los subtítulos, entonces prefiero irles explicando yo lo que va diciendo. Entonces, bueno, ustedes están viendo aquí
Vamos a adelantar un poquito, a ver si sale algo interesante. Ahí está. Lo que nosotros estamos viendo aquí en blanco son también mesenterios, pero aquí ya son entre órganos. Si ustedes ya se ponen a ver, pues, el cuerpo humano, aquí específicamente, van a ver que el estómago y el hígado, que el hígado es mucho más grande, normalmente como lo ponen en esta imagen, están ligados entre sí. Estos dos órganos, el estómago y el hígado, están muy, muy en contacto, porque se encuentran más o menos en la misma posición, pero el hígado siempre va a estar por enfrente del estómago, ¿sí? Es más, el hígado no se encuentra de forma recta como nosotros lo estamos viendo aquí en la imagen. El hígado es mucho más voluminoso y abarca desde, no sé si puedo rayar aquí. Sí puedo. Abarca normalmente desde aquí, ¿sí? Desde la parte de atrás y luego se dobla así de forma así como que, no sé, rodeando las costillas, rodeando así la cavidad abdominal y ya se forma aquí mucho más grande. Entonces, si ustedes pueden ver, está en contacto directo con el estómago. Aquí. Uy, estoy tratando de hacer flechitas, ¿no? Pero bueno, está en contacto directo con el estómago. Y la forma de hacer que estos órganos no se invadan entre sí y que el estómago mantenga esta posición así, o mejor dicho, esta formita así como de frijolito que viene aquí, es a través de algo llamado un mesenterio, ¿sí? Que son esas estructuras cartilaginosas blancas que nosotros estamos viendo aquí. No son cartilaginosas, perdón, son de tejido conjuntivo que estamos viendo aquí. Y estos mesenterios son anclas, ¿verdad? Unen a estos dos órganos entre sí. Entonces, el estómago, la razón por la cual tiene esta forma de frijolito, no es por la función anatómica que él hace, ¿verdad? Durante el proceso digestivo. Es por la etapa, por el ancla que se hace con el hígado para mantenerlo en su posición con respecto al hígado. Entonces, el estómago se une a dos órganos importantes. El primero, el hígado, que es el que le estoy diciendo, a través de un mesenterio. Y a través de otro mesenterio, ¿verdad? O bueno, la extensión de este mismo mesenterio está el estómago, se ancla aquí con el hígado, y en la parte superior del hígado, va a continuar este mesenterio y se va a anclar con el diafragma. El diafragma siendo esa como tipo membrana que nosotros utilizamos para crear un vacío dentro del abdomen para poder distensionar los pulmones para poder respirar, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito más adelante que todos estos órganos, ¿verdad? Que todas estas estructuras están conectadas entre sí, parten desde el mismo origen, pero se van a ir diferenciando conforme al órgano que vayan tocando, ¿sí? Pero bueno, esta es la función de los mesenterios. Aquí se los traigo de forma, pues ya teórica, ¿no? De qué son y para qué se utilizan. Entonces aquí se los pongo. Dice, estabilizan. Ay, espérenme. Estabilizan las posiciones relativas de los órganos fijados a ellos y evitan que los intestinos se enreden durante los movimientos digestivos o en los cambios de posición del cuerpo. Hay algo muy interesante aquí de los intestinos, ¿verdad? Si están doblados así entre sí, como un intestino de forma más clara aquí. Si están dobladitos entre sí, ¿por qué es importante que mantengan su posición? Bueno, o cómo le hacen, por ejemplo, los médicos cuando te tienen que sacar los intestinos para, por ejemplo, hacerte una cesárea o cualquier otro procedimiento médico, ¿cómo le hacen para volvértelos a acomodar? ¿Sí? Sobre todo el intestino delgado, ¿no? Bueno, resulta que aquí en todos los dobleces individuales, a lo largo de todo el intestino delgado, hay así como que un callo. Si tú agarras por ejemplo, esta sección del intestino y la estiras para hacerlo así en forma de manguera, ¿verdad? Que no hay un doblez entre ella, y tú sientes aquí, pues esta superficie la vas a sentir rugosa, así como que tipo callo, ¿sí? Literal. Y esto es que aquí se indica que pues hay un doblez, ¿sí? ¿Qué pasa si tú acomodas mal los intestinos a la hora de volverlos a meter en el abdomen? Pues muy sencillo, dificultas el tránsito intestinal, ¿sí? Entonces, si están mal doblados, pues se promueve que la materia, pues en proceso de desecho o de digestión de absorción de nutrientes, se quede atorada ahí en donde está. Y pues ya hemos visto, por ejemplo, lo que pasaba, pero a nivel del colon con la enfermedad de Hirschsprung, pero también puede suceder aquí.
De hecho, el padecimiento más común es que se tenga que sacar el apéndice, que es un vestigio del intestino delgado que utilizábamos cuando éramos pues, rumiantes casi, que comíamos mucho vegetal así crudo de la naturaleza, de que hojas de árboles, cosas por el estilo. Entonces, si este apéndice, ¿verdad? Le llega a entrar materia fecal, por lo general tú puedes vivir toda tu vida sin usar el apéndice, o sea, que nunca entre en contacto con materia fecal. Pero si se empieza a llenar, ¿verdad? Y se queda almacenada ahí, pues ya sabemos que aparte de que se puede rupturar el órgano, y eso es muy peligroso porque te hace sepsis dentro del abdomen, se te contamina el resto de los órganos. Perdón, también pues el almacenamiento ahí de materia fecal empieza a promover la necrosis del tejido, ¿sí? Entonces, como tú tienes bacterias que degradan tejidos, que degradan pues componentes orgánicos, y a ti no se te revienta por algún extraño milagro el apéndice, que por lo general se te revienta antes de que pase eso porque empieza a producir inflamación, no tanto porque se hinche debido a la cantidad de materia fecal que hay, sino por inflamación de pues, estas bacterias, ¿no? El contacto con estas bacterias que empiezan a degradar el tejido del órgano. Y ya pues se produce fiebre, inflamación, dolor y todo ese riesgo cuando te dicen tenemos que sacar el apéndice. Pues pasa lo mismo con estas estructuras del aparato digestivo normal, o sea, estas partes del intestino delgado normal, ¿sí? Si se queda atorado en alguno de estos puntos, el quilo, ¿verdad? El proceso ya de digestión y descomposición, pues también empiezan a producir, se empiezan a carcomer la capa mucosa del intestino, empieza a producir pues lesiones, dolor, inflamación, fiebre, y ya es cuando te revisan y te dicen, sobre todo a través de fluoroscopía, te diagnostican esto. Fluoroscopía es cuando la técnica de rayos X, donde te inyectan un líquido de contraste, si es que te van a observar, por ejemplo, el aparato cardiovascular, o hacen que te tomes una malteada así con líquido de contraste que tiene un cierto contenido, pues vaya, líquidos de contraste a través de los cuales no pasan los rayos X y ya te están observando en vivo el tránsito intestinal. Y entonces cuando te dicen, mira, tienes un bloqueo aquí, ¿verdad? Porque pues no va a seguir pasando el líquido de contraste y hay que operar, ¿sí? Pero por lo general, si los médicos se guían por los callos que se producen en las curvaturas, en las flexiones naturales del intestino, no debería de haber mucho problema. ¿Cómo nos fuimos hasta allá? Ah, es por la posición relativa de los órganos. No me acuerdo. Pero bueno, ¿dudas hasta aquí, niños? ¿No me estoy yendo muy rápido? ¿Me están entendiendo? Sí, maestra, todo bien. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, ahí me dicen si me estoy yendo muy rápido. Con toda confianza me dicen de que, hey, profe, aguánteme, habla muy rápido. Yo sé que hablo muy rápido. ¿Por qué lo hago? No tengo ni idea. Y no lo puedo controlar muy bien. Entonces no me doy cuenta y estoy corriendo así de que hablando rápido y ustedes no me están siguiendo. Entonces, con toda confianza díganme de que, profe, espérenme, estoy tomando apuntes, estoy viendo, hablo un poquito más despacio. Entonces, bueno, los mesenterios estabilizan la posición de los órganos, ¿sí? Y sobre todo estabilizan los órganos entre sí. No tanto a otra estructura como, no sé, músculos o algo, ¿no? A menos de que sea la columna vertebral que les he mencionado. Pero sobre todo los estabilizan entre sí y evitan que se enreden. Aquí específicamente habla de los intestinos, pero también puede suceder con el estómago, que también tiene contracciones muy fuertes. También puede suceder con el colon, que también tiene contracciones muy fuertes, pero bueno, evita que se enreden durante los movimientos digestivos o, también muy importante, en cambios de posición del cuerpo. Nunca se han preguntado por qué, por ejemplo, si están dormidos en la noche y empiezan dormidos boca arriba y luego se voltean de lado, luego se ponen boca abajo, luego se sientan, luego se vuelven a acomodar. ¿Por qué no se les enredan los órganos dentro? Bueno, pues ahora ya saben que es debido a esas estructuras anatómicas que existen para mantener la posición de los órganos. Si no existieran, pues simplemente con estarte moviendo, parando, sentando, volteando, si te dieras tú una marometa o te pararas de manos, ¿sí? Y no existieran esas estructuras anatómicas, se te daría un desmadre por dentro con los órganos, ¿sí? Se te subirían los intestinos, primero que nada el intestino delgado se te enredaría en un pulmón, ahí lo que tú quieras, si no existiera esta clase de separaciones. Entonces, es para, sobre todo,
estabilizar los órganos, para lo que sirven los mesenterios. Aquí vamos a ver más ejemplos. Dice, durante el desarrollo, ¿verdad? Fetal, el tubo digestivo y los órganos accesorios están sostenidos en la cavidad peritoneal por los mesenterios dorsal y ventral. Esto es durante el desarrollo fetal, ¿no? Entonces aquí podemos ver qué sucede si hay malformaciones en estos mesenterios, ¿sí? Los bebés nacen con los órganos desacomodados, como nosotros podemos ver aquí, y con algunos órganos, como por ejemplo, colapsados. Colapsados es una palabra así como que muy imponente, ¿verdad? De que a la torre se me colapsó un pulmón. Pero por lo general, en los términos médicos, se utiliza el colapso de algún órgano para establecer que, por ejemplo, el pulmón no se puede distensionar para el momento de la respiración, ¿sí? Entonces, durante el proceso de desarrollo, ya vimos también con la cavidad peritoneal, perdón, que pues algunos órganos están dentro del peritoneo, otros están por fuera, otros empiezan a desarrollar y otros se salen. Hay mucho movimiento, ¿sí? Sobre todo durante la maduración de los órganos del abdomen. Entonces, cuando nosotros estamos empezando el proceso de desarrollo, nomás tenemos 2 mesenterios. El dorsal, que es el básico, que pues ayuda a mantener los órganos, y no nomás del aparato digestivo, también los pulmones y el corazón, en su posición relativa con la columna vertebral, ¿sí? Entonces hay un ancla a la columna vertebral. Y el otro, también muy básico, se llama el ventral, que tiende a desaparecer después, que lo tenemos por enfrente para también anclar los órganos por enfrente a su posición relativa. Como les digo, si hay alguna malformación, pues los órganos pues pierden su posición natural y ya empiezan a provocar otros padecimientos delicados aquí, como lo que nosotros estamos viendo aquí a la derecha. Pero conforme se va haciendo, ¿verdad? La maduración del feto y los órganos van madurando, van adoptando su forma final, ¿sí? Pues estos mesenterios empiezan a desaparecer, específicamente el ventral. Dice, posteriormente, el mesenterio ventral desaparece en la mayor parte del tubo y solo queda un colgajo pequeño, ¿sí? Específicamente en el estómago, ¿sí? Y dice, solo queda, ¿verdad? Una sección de en la superficie ventral del estómago, entre el estómago y el hígado. Ahora, a este mesenterio, pues ya no se le va a llamar mesenterio ventral. Su nuevo nombre va a ser el epiplón menor, ¿sí? Que es la unión que nosotros veíamos así cuando estaba rayando el libro, de que está anclado pues el hígado y el estómago en la superficie esa como el frijolito, en la curvita, ¿verdad? Superior. Y además de eso, dice, también se va a extender una estructura similar, pero un poquito más gruesa, que ya no se llama, ya no es tejido conjuntivo como tal, ahora sí ya se llama ligamento, que sí tiene las mismas características que el tejido conjuntivo, pero es mucho más grueso, ¿sí? Mucho más resistente. Entonces se va a extender una porción de esto entre el hígado y la pared abdominal anterior y el diafragma, ¿verdad? La parte superior se va a unir. Ya esto ahora se le llama el ligamento falciforme. Y cuando ustedes ven una imagen del hígado, aquí lo ven, ¿sí? Van a ver que el hígado está dividido por como que algo, ¿sí? Aquí está la vesícula, ¿verdad? Que contiene la bilis, que también les he mencionado mucho. Y aquí, el hígado, en su parte anterior, ¿verdad? En la parte de enfrente, va a haber así como que una división entre sus 2 lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Ambos lóbulos tienen funciones químicas distintas y están separadas por este ligamento llamado el ligamento falciforme. Pero, ¿verdad? Nos estamos adelantando un poquito, ¿no? Aquí lo que estamos viendo son los epiplones, ¿verdad? Los vestigios del mesenterio ventral que nosotros tuvimos cuando éramos fetos, ¿verdad? Lo estamos desarrollando. Entonces aquí podemos ver que en la curvita del estómago, como les digo, en su parte superior, ¿verdad? Está anclado al hígado para que mantenga su forma, ¿sí? Y que mantenga su posición. Y está ligado a través de, pues, lo que ahora se le conoce como el epiplón menor. Y a través del epiplón, como nosotros podemos ver aquí en el cortecito, viajan las venas, las arterias y los conductos linfáticos, necesarios para, pues, alimentar a ambos órganos. Por la parte inferior del estómago, aquí podemos ver, pues, por ejemplo, aquí está el contacto con el intestino delgado,
Pero podemos ver que también hay otro, ¿verdad? Epiplón, también vestigio del mesenterio ventral, ¿verdad? Que mantiene al estómago en su posición, ¿sí? Y aquí lo está conectando con los intestinos. Ya a esto se le llama el epiplón mayor. Y el epiplón mayor también se le conoce como el delantal de los epiplones o el delantal, que cubre prácticamente todo el intestino. Y como podemos ver aquí, pues la superficie o la estructura, ¿verdad? De los epiplones es así como que amarillenta, irregular, extraña. Mucha gente la confunde con cuando lo ve así directamente piensa que es grasa, pero no lo es. Es la estructura normal de los epiplones y sí tiene este color amarillento. Era lo que yo les mencionaba ahorita en el video. No es grasa esto, les decía, son los mesenterios. En este caso ya se llaman los epiplones. Y este grandote amarillo que nosotros estamos viendo aquí es el epiplón mayor, conocido como el delantal también. Desgraciadamente, pues sí, son los mismos cadáveres que se me figura que sí. Cuando vayamos al anfiteatro, no va a haber estas estructuras dentro de los cadáveres. Muchas veces para los cadáveres con fines didácticos se les quitan, ¿verdad? Estas estructuras para poder exponer los órganos para que los estudiantes puedan ver directamente. Entonces, aquí pues por eso les digo que se me hace muy necesario que esté cortando las superficies de este cadáver porque lo puede reutilizar para fines didácticos. Pero bueno, esto así es como se ve aquí, el epiplón mayor, y recubre todos los intestinos. Aquí les voy a hablar un poquito más de él, ¿no? Pero la función que tiene es que da más volumen, ayuda a distensionar el abdomen para que se pueda contener de forma adecuada el intestino, sobre todo el intestino delgado dentro del abdomen. ¿Sí? Aquí se los explico. El epiplón mayor dice, a medida que el tubo digestivo se alarga, pues se va girando y va enrollando en la cavidad peritoneal relativamente llena de órganos. ¿Sí? Como nosotros podemos ver, pues aquí tenemos hecho bola así, doblándose y enrollándose y tratando de acomodar una gran cantidad de intestinos en una sección pequeña de la cavidad abdominal, porque en el resto pues se encuentran el hígado y el estómago muy importante y arriba se encuentran los pulmones y el corazón y otras estructuras anatómicas. Entonces, pues nosotros pues se vio la necesidad, sobre todo cuando, por ejemplo, si ustedes ven un animal que camina en 4 patas, van a ver que la parte de su estómago pues está muy voluminosa, ¿no? Así muy redondita, muy sobresaliente, ¿sí? Del resto del cuerpo del animal. Y nosotros cuando también caminábamos en 4 patas tendíamos a ser más animales. Ay, me estoy mormando, perdón. Pues también teníamos una estructura muy similar en el abdomen, ¿sí? Nos colgaba así pues el abdomen, pero de forma normal porque se contenían ahí los intestinos y otros órganos. Pero conforme fuimos agarrando una posición más erguida, hasta estar completamente erectos como ahorita, pues los músculos del abdomen se tuvieron que desarrollar de forma distinta para mantener la posición de la columna vertebral, para mantenerla erguida, ¿sí? Entonces, estos músculos que pues nos ayudan a mantenernos estructuralmente parados, o sea, de pie, ¿sí? También contraen pues el abdomen e hicieron que se empezara a reducirse su tamaño. Pero pues seguíamos teniendo la misma necesidad de digerir pues la materia prima o el alimento así natural, igual a como la teníamos o prácticamente igual a como la teníamos cuando éramos animales. Es más, cuando éramos animales, pues nuestra dieta era más compleja porque comíamos alimentos que fueran procesados por fuego o por algún otro componente como lo hacemos ahora. En aquel entonces comíamos carne cruda, comíamos vegetales así como nos encontrábamos, comíamos partes de ramas, de lo que fuera, ¿no? Éramos omnívoros, pero un poquito más animales, ¿no? Entonces, pues nuestra dieta hacía que los conductos del aparato digestivo, los intestinos y todo los intestinos fueran mucho más largos para poder procesar ese alimento que estaba en una forma mucho más compleja, ¿no? Entonces, ¿sí? Conforme pues fue cambiando anatómicamente nuestro cuerpo, también nuestra alimentación tuvo que cambiar. Igual se dio de la mano junto con el descubrimiento del fuego y
y que a alguien en algún punto se le ocurrió decir, bueno, ya, ¿qué pasa si este pedazo de carne lo pongo en el fuego? Pues sabe más rico. Fue a raíz de eso que se hizo el cambio en la dieta, ¿no? No fue alguna otra necesidad biológica, fue porque alguien cocinó algo y se le hizo que sabía más rico a como si estuviera crudo. Y pues fue a raíz de eso, ¿no? Que empezamos a cocinar nuestros alimentos. Pero de todas formas hubo cambios aquí en los intestinos. Y por lo tanto, ¿verdad? Se vio la necesidad de agrandar la superficie relativa en la cual se encontraban alojados nuestros órganos digestivos, ¿sí? Entonces fue a raíz de eso que surgieron las estructuras como llamaban los epiplones. Aquí dice, el mesenterio dorsal del estómago se hace más grande y forma una bolsa. Con mesenterio dorsal se refiere al que viene por abajo del estómago, ¿no? Como los vimos ahorita en la imagen. ¿Sí? Dorsal significa que está pues por la parte de abajo, ¿sí? Entonces dice, se hace más grande y forma una bolsa, y esta bolsa se va a extender en sentido inferior entre la pared del cuerpo y la superficie anterior del intestino delgado. A esta bolsa se le llama el epiplón mayor, que es un recubrimiento que estamos viendo aquí. Aquí está el estómago, todo lo que vemos en amarillo es un epiplón, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo viene la irrigación sanguínea y los conductos linfáticos y viajan a través de estos epiplones, ¿sí? Que le dan estructura a estos también vasos sanguíneos para que puedan alimentar a los órganos de forma adecuada. Pero aquí vemos que está pues el estómago y en su parte inferior se extiende, se ancla este epiplón que contiene y recubre por enfrente por completo a toda la superficie de los intestinos. Entonces, como les digo, esta bolsa, también llamado el delantal, pues tiene la capacidad, da un, ¿cómo decirlo? Da un cierto espacio, ¿sí? Tiene una cierta elasticidad que permite que los órganos, ¿verdad? Contenidos aquí adentro, pues tengan más volumen sobre el cual desarrollarse. Es por esto que desde ahorita les digo, nunca va a existir realmente un abdomen plano, o al menos no en periodo de relajación, ¿no? Todos sabemos que cambia nuestra forma cuando consumimos la panza a cuando estamos pues relajados, o cuando tensionamos los músculos del abdomen a cuando estamos relajados. Entonces la tensión o el subir la panza, o por ejemplo incluso un ejercicio para desarrollar musculatura, porque aquí todos conocemos que los músculos del abdomen son pues los abs, ¿verdad? Los abdominales. Entonces, pero debajo de los abdominales hay otro músculo que es así como circular, ¿verdad? Que en forma circular, que forma así como un cinturón, no sé, por debajo de los músculos abdominales. También es un músculo que también se puede ejercitar. Y si tú ejercitas este músculo, pues se va a contraer, se va a hacer como que se va a desarrollar mejor y eso va a hacer que tengas una cintura un poquito más definida, ¿no? En hombres y mujeres en ambos casos. Y, por ejemplo, ahorita se puede ver muy comúnmente los fisicoculturistas actuales. Si ustedes van y ven, por ejemplo, no sé, a Arnold Schwarzenegger, pues veían que estaba muy desarrollado el pecho y de los brazos y todo, pero tenía una cintura relativamente pequeña. Y esto es debido a que él ejercitaba este músculo haciendo un ejercicio aeróbico llamado vacuum. Vacuum que fuera como aspirar o hacer vacío. Entonces, pues tú puedes como que tensionar, no sé, parte de atrás del ombligo y vas a sentir así como que algo se contrae. Es este músculo en específico. Entonces, los fisicoculturistas actuales se encargan de desarrollar más masa que estética. Entonces, muchos ahora tienen así como que el abdomen muy sobresaliente, a pesar de que tengan pues bien definidos los cuadritos, así los músculos abdominales. De todas formas, lo tienen así como que sobresaliente y eso es porque pues ejercitan los músculos internos para poder levantar más peso todavía y ya no se encargan tanto de la estética. Entonces, bueno, cuando tú tensionas estos músculos, pues obviamente esto, que es tejido blando y flexible, pues se ve contraído, pero esta contracción es temporal. Todos los que han tratado de desarrollar bueno, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es core, que son los músculos así como que del abdomen para desarrollar un poquito más de fuerza o no sé, que se vean de forma más voluminosa los músculos del abdomen, pues saben que el tensionar esta sección del cuerpo pues quema y duele y no lo puedes mantener durante mucho tiempo.
Y esto es porque también hay una resistencia que se opone desde dentro del cuerpo para que se estire el abdomen y que ya los órganos se vuelvan a acomodar como son. Es por eso que nunca puedes mantener esta posición así de que sumir la panza siempre, constantemente y todo esto. Eventualmente te vas a relajar. ¿Sí? Lo natural es que te relajes. Pero bueno, anatómicamente ya sabemos que es para pues darle espacio a estos órganos. Y cuando tú abres un cadáver y pues sacas las primeras capas musculares y lo que tú quieras, esto es lo que vas a ver de forma normal, natural. Y es lo primero que cortan y desechan dentro de un cadáver. ¿Dudas, niños? ¿Cómo la ven? Está padre, ¿verdad? Muchas estructuras. Bueno, ahí les va otra, muy importante. Antes de terminar la clase de hoy, porque pues quería que nos quedamos a los epiplones, dice. El tejido conjuntivo laxo del mesenterio del epiplón mayor, es decir, el tejido conjuntivo del epiplón mayor suele contener una capa gruesa de tejido adiposo, ¿sí? Cuyos lípidos constituyen una importante reserva de energía. Nosotros ya sabemos que las calorías excesivas que consumamos, pues el cuerpo las va a almacenar, ¿verdad? Para un momento en el cual las necesite de emergencia, ¿sí? Pero si tú estás consumiendo constantemente estas calorías y no las estás quemando, utilizando, estas calorías que se almacenan en forma de lípidos, pues se van a tender a almacenar como lípidos y a quedarse ahí, y a quedarse ahí. Entonces, cuando tú estás en el proceso, por ejemplo, de perder peso, que por lo general lo primero que pierdes es, bueno, si lo estás haciendo de forma adecuada, son lípidos, hay una cierta resistencia del cerebro, del cuerpo que te dice de que, hey, no deberías hacer ejercicio, no deberías de perder esto, porque el cuerpo no quiere perder sus reservas naturales de energía para un caso de emergencia, ¿sí? Pero, ¿verdad? Si tú tienes un contenido de grasa normal, ¿verdad? Que en los hombres está como, no sé, creo que en el 15% por ahí, y las mujeres está como en el 20%. Pues entonces, lo único para lo que sirven estos lípidos es para proteger los órganos del abdomen, para mantener calor en los órganos del abdomen junto con los músculos y para como una reserva de energía normal, natural, ¿sí? Entonces, es por eso también que pues esta estructura promueve que se almacenen lípidos sobre su superficie, ¿sí? Y es por esto también que, pues, por lo general, cuando subimos de peso, cuando tenemos exceso de grasa en el cuerpo, esta se ve muy manifestada en el abdomen. ¿Ok? Y también, pues aquí es lo que les menciono también, el tejido adiposo del epiplón proporciona aislamiento que reduce la pérdida de calor a través de la pared abdominal. Nosotros sabemos que dentro del cuerpo la estructura que produce más calor o que produce la mayor cantidad de calor, o sea, en el cuerpo son los músculos, pero tienden a ser los músculos, pues obviamente estriados de las extremidades, brazos y piernas. Pero cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una situación en la cual nos estamos sometidos a temperaturas extremas, sobre todo de frío, ¿sí? Pues como no está rodeado de musculatura muy grande y muy voluminosa y por lo general no muy desarrollada el abdomen, pues los lípidos, ¿verdad? Que se encuentran almacenados sobre el epiplón, ayudan a que no se pierda calor a través del abdomen y que los órganos por dentro de la cavidad abdominal sigan funcionando de forma adecuada. Si los órganos empiezan a perder temperatura, pues empiezan a dejar de funcionar, ¿sí? Empiezan a dejar de contraerse, se paraliza, por ejemplo, el tracto intestinal, pues el hígado no hace funcionar de forma adecuada, no afecta tanto a los pulmones y al corazón, ¿sí? Son más a los órganos del abdomen. Entonces, para el cuerpo, pues para tratar de prevenir esto, pues almacena grasa aquí, pero además, cuando se hace en condiciones extremas, por ejemplo, el frío extremo, el cuerpo raciona, vaya, la sangre y hacia dónde va a viajar. Entonces, él, digamos, le da la ventaja a los órganos del abdomen para que ellos estén bien alimentados de sangre, que mantengan su temperatura y empieza a descuidar las extremidades. Entre más te alejes tú del abdomen, menos sangre vas a recibir. Es por eso que la gangrena empieza con los dedos de los pies, y luego con el pie, y luego con la pantorrilla, y así sucesivamente te va subiendo, ¿no? Pero en caso de que no estés en condiciones extremas, nomás proporciona aislamiento para evitar la pérdida de calor.
este almacenamiento de grasa. Y también contiene ganglios linfáticos que protegen al organismo, sobre todo de patógenos extraños. También puede ser toxinas o proteínas, pero cuando tú estás hablando de algo extraño dentro del cuerpo, le puedes llamar antígeno. Esta palabra, ¿verdad? Ustedes le pueden sintetizar todos estos de que proteínas, toxinas, patógenos o lo que sea, con la palabra de antígeno. Un antígeno es cualquier cosa extraña o externa al cuerpo humano, ¿sí? Y que sobre todo sea reconocido como algo extraño por el sistema inmunológico. Y él pues va a tratar de pues combatir eso que no reconoce. Va a decir a la torre, pues me están invadiendo. Vamos a combatir y vamos a pues crear una reacción inmunológica. ¿Sí? Pero bueno, el epiplón, además de mantener pues, como les digo, las venas y las arterias, también contiene los ganglios y vasos linfáticos que pues ayudan al sistema inmunológico. Y listo. Esto era hasta donde quería que nos quedáramos el día de hoy, hasta el epiplón mayor. ¿Dudas, niños? ¿Cómo la ven? Les dije, aquí